Me acuerdo perfectamente del 13 de marzo de 2019. Era un día, miércoles, un día que prometía ser tan ordinario como cualquier otro en el calendario escolar, pero en mi escuela de Purranque, esa pequeña localidad de la región de los lagos, que hasta entonces representaba mi hogar y mi zona de confort, todo cambió de forma irreversible. Fue un empujón en el pasillo principal, ese que siempre estaba atestado de alumnos yendo y viniendo entre clases. Uno más de los cientos de empujones, golpes y zancadillas que había recibido desde que el acoso escolar había comenzado ese año. No era solo una molestia, sino un sistema cruel que se había instaurado. Cada jornada escolar de lunes a viernes, desde las 8 a.m. hasta las 4:30 p., se había transformado en un infierno personal, un campo de batalla, silencioso, donde mi única estrategia de supervivencia era la de desaparecer, la de hacerme lo más invisible posible. Pero este empujón en particular fue diferente, definitivo. Mi cabeza, golpeada con una fuerza inusitada y una malicia palpable, impactó contra el borde metálico y frío de un casillero, resonando con un eco sordo que solo yo pude sentir en lo más profundo de mi cráneo. Y de repente, el mundo, mi pequeño y frágil mundo, se volvió negro, absoluto, como si alguien hubiera apagado la luz de golpe. En el último instante consciente, pude percibir no solo las risas estridentes y desafiantes de mis agresores, una cacofonía cruel que se grabaría en mi memoria para siempre, sino también las risas ahogadas, casi cómplices, de algunos profesores que se sumaban a la burla desde la distancia de sus aulas, o, quizás incluso peor, las miradas vacías y complacientes de aquellos que simplemente ignoraban lo que pasaba, desviando la vista, como si mi sufrimiento fuera un espectáculo invisible para ellos, o peor aún, como si yo, con mis 12 años, mereciera cada gota de dolor que me infligían. Incluso la directora, la persona que ostentaba la máxima autoridad y a quien se le confiaba la seguridad y el bienestar de los estudiantes, se burlaba. La había visto con mis propios ojos, un par de veces, desviando la mirada con disimulo y conteniendo una sonrisa apenas perceptible cuando presenciaba algún empujón en el patio durante el recreo, o incluso llegó a susurrarme «eres muy sensible» con un tono despectivo y gélido, cuando, con el poco valor que me quedaba, me atreví a pedirle ayuda en su despacho, un lugar que se suponía seguro y confidencial, pero nunca me ayudó. Cuando desperté en mi cruda realidad del hospital, un nuevo cuerpo, un nuevo terror, la luz fluorescente del techo, perforando mis párpados, con una agresividad punzante, mi cuerpo aturdido por los sedantes, y un zumbido persistente en la cabeza que no cesaba, como un enjambre de abejas atrapado en mi cráneo. Había una sensación extraña y opresiva, un malestar que iba mucho más allá del dolor físico del golpe. Mis padres, con sus rostros surcados por el agotamiento, las ojeras profundas y la angustia visible, me miraban desde el borde de la cama, sus ojos una mezcla de preocupación abrumadora, dolor profundo y un tenue, casi imperceptible, un alivio por verme consciente. Sentí una presión incómoda y desconocida en mi abdomen, una sonda gástrica. El médico, con una voz calmada pero grave que intentaba infundir tranquilidad, explicó que la habían insertado directamente en mi estómago por precaución extrema dado el fuerte golpe en la cabeza y el riesgo inminente de complicaciones gástricas o imposibilidad de alimentarme oralmente. Sentía un dolor punzante y constante en el estómago a causa de ella. «Tuviste suerte, muchacho», me dijo. «Podría haber sido mucho peor, incluso fatal». Pero para mí, en ese momento, esas palabras carecían de significado. Resonaban vacías en mi cabeza aturdida. No se sentía como suerte. Se sentía como el punto final, el capítulo final de una pesadilla interminable que había estado viviendo a diario en la escuela. La cruda realidad se volvió aún más sombría y aplastante cuando, al intentar moverme, el pánico me invadió con una oleada de frío que me recorrió la columna vertebral. A mis piernas no respondían, no sentía nada. Por debajo de la cintura. El diagnóstico que siguió, pronunciado con palabras técnicas y frías que apenas procesaba, como contusión medular y paraplegia transitoria, fue devastador, en un daño medular cervical que me dejaría, al menos por un tiempo indefinido, dependiendo de una silla de ruedas, mi vida, tal como la conocía. Mi capacidad de correr por los campos de Purranque o de jugar a la pelota había terminado. Un calvario de años en la indiferencia cómoda y la crueldad institucional. Desde principios de ese fatídico año 2019, mi existencia escolar había sido un infierno personal y constante. Los insultos constantes, susurrados en los pasillos o gritados a viva voz en el patio. Los empujones en los pasillos angostos, donde no había escape. Las zancadillas traicioneras en el patio de cemento, donde mis caídas
eran el deleite de la audiencia, y las risas maliciosas y prolongadas a mis espaldas, mientras intentaba pasar desapercibido, Sir, un fantasma. Me había convertido en una sombra, un espectro que se movía por los rincones, tratando desesperadamente de no darles el más mínimo motivo para fijarse en mí. Pero nunca era suficiente. Cada día, de lunes a viernes, desde que cruzaba el umbral de la escuela a las 8:00 am, hasta que podía escapar de ella, al final de la jornada. Era una batalla perdida, una humillación constante que me drenaba el alma. Lo más insidioso y doloroso de todo no era solo el maltrato físico y verbal de mis compañeros, sino la profunda sensación de que las figuras de autoridad, aquellos a quienes se les confía la sagrada responsabilidad de proteger a los estudiantes y mantener un ambiente seguro y propicio para el aprendizaje, también se unían al coro de la indiferencia, o incluso de la complicidad. Escuchar las carcajadas bajas de algún profesor en el aula contigua cuando tropezaba, o ver cómo desviaban la mirada y continuaban sus conversaciones triviales sobre el clima o los exámenes. Cuando mis agresores me acorralaban en un rincón oscuro del patio, me había despojado de la poca dignidad que me quedaba. Sentía que mi sufrimiento no solo era tolerado, sino que se había convertido en un espectáculo, en una broma interna para ellos también. Un chiste cruel en la sala de profesores. La directora, a quien recurrí con lágrimas en los ojos en más de una ocasión, incapaz de entender por qué me pasaba esto y por qué nadie intervenía. Simplemente encogía los hombros o me daba una palmadita en la espalda, con una condescendencia que quemaba, diciéndome con una voz irritante y vacía que son cosas de niños, ya se les pasará. Debes aprender a defenderte, mientras yo me hundía cada vez más en un pozo de desesperación y soledad, que parecía no tener fondo sin nadie que me tendiera una mano. La escalada de tormento en la silla de ruedas, la sonda arrancada y la vergüenza en redes sociales. Volver a la escuela después del accidente fue como descender a un infierno aún más profundo, uno con barreras arquitectónicas y escaleras inmensas. Los primeros meses, la sonda gástrica era un recordatorio constante y visible de mi fragilidad. Se había convertido en un nuevo pretexto para las burlas. Mis agresores, los mismos que antes se reían de mis caídas, ahora se mofaban de mi necesidad de la sonda. Un día, un recuerdo que aún me persigue en pesadillas lúcidas. Mientras estaba solo en un pasillo apartado, intentando comer mi fórmula alimentaria en silencio, un grupo de ellos se acercó. Las risas se intensificaron, volviéndose más crueles y amenazantes en coro infernal. Antes de que pudiera reaccionar, sentí un tirón brutal y desgarrador, una fuerza sádica que me arrancó un grito. Me quitaron la sonda a la fuerza. El dolor fue insoportable, una combinación agonizante de ardor, náuseas, sangre y un dolor agudo en el estómago que se sumó al puro terror que me paralizó. Me desplomé en el suelo, retorciéndome de dolor, con la boca llena de bilis y la conciencia a punto de desvanecerse, mientras ellos huían riendo a carcajadas, dejando un rastro de desprecio a su paso. De urgencia, me llevaron de nuevo al hospital, en una ambulancia que parecía tardar una eternidad. Allí, los médicos, con rostros graves y preocupados, tuvieron que volver a colocar la sonda, confirmando que había sido arrancada de forma violenta, provocándome un daño adicional y doloroso en la pared del estómago y los tejidos circundantes, un riesgo de infección que se sumaba a mis otras heridas. Pero ese incidente fue solo el comienzo de una nueva y despiadada etapa de tormento. Durante más de 3 años, mi silla de ruedas se convirtió en el blanco principal y constante de su crueldad. De lunes a viernes, sin una sola excepción. El ritual era el mismo. Me empujaban por los pasillos a velocidades peligrosas, sin importarles si chocaba contra algo. Me dejaban atascado en esquinas de difícil acceso, donde pasaba minutos, a veces horas, esperando que alguien me viera. Me volteaban en mi asiento, dejándome de cara al suelo, o simplemente me tiraban al piso sin piedad, abandonándome a mi suerte en el frío concreto. Caerme de la silla no era un accidente, era una rutina planificada, un acto deliberado que orquestaban para su diversión. Lo hacían a propósito, buscando mi impotencia y mi sufrimiento, disfrutando de cada una de mis lágrimas y cada uno de mis gemidos de dolor. Y lo más cruel de todo era que no siempre eran los mismos agresores. El acoso se había vuelto sistemático, casi como un deporte competitivo para ellos, una actividad recreativa que los unía en mi humillación. Los profesores, por su parte, no solo seguían ignorando la evidente violencia y el sufrimiento que vivía a diario bajo su techo, sino que algunos se volvieron cómplices de una manera que nunca imaginé. Empecé a ver videos y fotos mías, tomadas en situaciones humillantes, después de haberme caído de la silla de ruedas, o de haber sido empujado, circulando por grupos de WhatsApp internos de la escuela,
Pero luego, la verdad me golpeó con la fuerza de un rayo y descubrí que algunos de esos videos y fotos eran subidos por los propios profesores. No todos, claro, pero sí algunos, quizás buscando una risa fácil, una validación morbosa entre sus colegas o conocidos, que veían mi desgracia como algo digno de ser compartido. Una anécdota divertida para sus círculos privados, o incluso públicos. Sentía que mi dignidad no solo había sido pisoteada en el pasillo de la escuela, sino expuesta y celebrada a la vista de todos, en el ciberespacio, para la mofa de completos extraños. Mi vida era un show para ellos, una comedia oscura y retorcida, de la que yo era el involuntario y sufriente protagonista, la fragilidad del oxígeno, el abismo de las escaleras y el robo de la nutrición. Cuando salí del hospital después de la agresión que me arrancó la sonda, los doctores decidieron que era absolutamente necesario que usara oxígeno por precaución durante 3 meses. Volví a casa con el pesado tanque de oxígeno, que silbaba suavemente, y los tubos nasales transparentes, que se extendían hasta mi nariz. Un nuevo recordatorio visible y audible de mi vulnerabilidad y mi frágil estado de salud. Cada día, de lunes a viernes, y también los fines de semana, mi existencia dependía de ese oxígeno constante, la sensación constante de asfixia, de no poder respirar plenamente por mí mismo, sin ayuda. Se sumaba al ya abrumador peso emocional de todo lo que había vivido. Pero el tormento no terminó ahí. En la escuela, mi cánula de oxígeno se convirtió en el nuevo blanco de burlas, un accesorio más para su arsenal de crueldad. Me imitaban, con gestos exagerados de ahogo, jadeando y fingiendo falta de aire con teatralidad. Se reían abiertamente de mis dificultades para respirar y mi dependencia del aparato, e incluso intentaban tirarme el tanque de oxígeno al suelo, arriesgándose a provocar una explosión o dejarme sin aire en medio del pasillo, solo por la diversión de verme sufrir. Un día, una escena que aún me persigue en pesadillas recurrentes y me despierta bañado en sudor frío. Mientras intentaba moverme con dificultad por el segundo piso, me rodearon. Las risas se hicieron más fuertes, más histéricas, y antes de que pudiera reaccionar, sentí un empujón brutal y concertado de varias manos. Mi silla de ruedas y yo nos fuimos por las escaleras. La caída fue un borrón aterrador de barandales, peldaños, un choque metálico contra el hormigón, y un dolor insoportable que me arrancó un grito ahogado. Terminé de nuevo en el hospital, con nuevos golpes, fracturas adicionales en costillas y piernas, y el miedo aún más arraigado en cada célula de mi cuerpo, un miedo que me helaba la sangre y me paralizaba cada vez que pisaba la escuela. Sentía que entraba a un campo de batalla, donde la próxima agresión era solo cuestión de tiempo. Una espera constante y angustiante por el siguiente ataque, por el siguiente golpe. Además de todo eso, el acoso también afectaba a mi salud directamente, y de la manera más básica, a mi nutrición. Como resultado de mi condición y mi sonda gástrica, necesitaba fórmulas alimentarias especiales, ricas en nutrientes y calorías, que mi familia se esforzaba por comprar y preparar, con un esfuerzo considerable, a veces sacrificando otras necesidades. Llevaba estos pequeños recipientes cuidadosamente al colegio, esperando poder alimentarme de forma adecuada, al menos para mantener mi energía y mi ya frágil salud. Pero no pasaba un solo día en que no me las quitaran. Las vaciaban en el suelo asqueroso de los baños, o los pasillos sucios las escondían en lugares inalcanzables a los que no podía llegar con mi silla de ruedas, o simplemente las tiraban a la basura frente a mis ojos, con una sonrisa de triunfo grabada en sus rostros, disfrutando de mi desesperación. Era una forma más de anularme, de robarme lo poco de control que tenía sobre mi cuerpo y mi bienestar. Sentía un hambre constante, una debilidad que se sumaba al agotamiento físico y emocional que ya me consumía, como una enfermedad silenciosa. Durante todo este tiempo, la ayuda en casa fue escasa, casi inexistente. Mis familiares, por diversas razones, algunas válidas debido a sus propias luchas, otras por simple falta de empatía, miedo a la situación o desconocimiento de la magnitud de mi sufrimiento, no siempre podían o querían ayudarme con la silla de ruedas, con el oxígeno, con el día a día. Había una gran ausencia de apoyo, una soledad palpable que me envolvía, y me sentía solo, completamente solo, en mi propia casa, en mi propia vida, en mi propia agonía. La única persona que estuvo a mi lado, sin falta, sin flaquear, con una fortaleza inquebrantable que solo el amor puede dar, fue mi papá. Él era quien me ayudaba a moverme, quien me subía y bajaba de la silla con cuidado infinito, quien cambiaba mi tanque de oxígeno. Era él quien me daba de comer mis fórmulas con paciencia infinita, cuchara a cuchara, quien me consolaba en mis noches de insomnio. Cuando las pesadillas me asaltaban y no me dejaban dormir, quien me limpiaba las lágrimas en silencio, con la mano firme pero suave que solo un padre puede tener,
Mi papá fue mi roca, mi enfermero personal confident, mi protector, inquebrantable, el único y brillante rayo de luz en la oscuridad opresiva de esos días interminables, una luz que evitó que me perdiera por completo. La conclusión que aún sangra en un eco de dolor y la luz del amor inquebrantable hoy, mientras te cuento esto, sentado aquí, en esta silla que se ha vuelto parte intrínseca de mi existencia, un apéndice de mi cuerpo. Todavía puedo sentir el frío del metal del casillero en mi nuca, la sensación desgarradora del tirón brutal de la sonda gástrica, directamente desde mi abdomen, el dolor agudo en el estómago que me acompaña, el impacto violento de cada escalón contra mi cuerpo y el resonar hueco de las risas que aún me persiguen en el silencio de la noche. Puedo saborear todavía el gusto amargo de la indiferencia, no solo de mis compañeros, sino de las almas adultas que tenían la responsabilidad de mi cuidado y que fallaron estrepitosamente. El calendario marca junio de 2025, en Santiago de Chile. Han pasado más de 6 años desde aquel día, pero para mí, el 13 de marzo de 2019 es un día que no ha terminado. Una herida abierta que se niega a cicatrizar por completo, que me duele en el alma con cada recuerdo. Las cicatrices en mi cuerpo son visibles, recordatorios constantes de la violencia sufrida cada golpe, de cada caída, de cada herida profunda. Pero las de mi alma son aún más profundas, invisibles para la mayoría, grabadas a fuego, en cada fibra de mi ser, en cada uno de mis pensamientos. Una marca indeleble que me recuerda lo que fui y lo que soy. Cómo se cura uno de la traición de una escuela que debió ser un refugio, un lugar de aprendizaje y crecimiento, y se convirtió en un campo de tortura donde mi infancia fue despojada con saña. Cómo se borran de la mente y del corazón las risas burlonas de los profesores que publicaban tu agonía en redes sociales, exhibiéndote como un espectáculo grotesco para el entretenimiento de completos desconocidos. Cómo se olvida el hambre forzada por el robo sistemático de tus alimentos, la asfixia por la que se burlaban sin piedad, la sensación de impotencia y el terror al ser arrojado por unas escaleras, todo, mientras el mundo seguía girando indiferente, como si nada estuviera pasando, como si mi dolor no existiera, no importara. Quizás nunca se olvida. Tal vez esas heridas, como las de mi médula espinal que aún me confinan a esta silla, son permanentes, parte intrínseca de quien soy ahora, un recordatorio constante de mi vulnerabilidad y mi fuerza. Pero sé que mi papá, ese hombre silencioso pero fuerte, que nunca me dejó caer solo, que se quedó a mi lado cuando todos los demás se alejaron. Emi Ansinokyu, aunque el dolor te marque para siempre y te acompañe en cada paso, la luz de su amor inquebrantable y la fuerza que encontré en medio de la oscuridad más profunda, son las únicas verdaderas victorias, los únicos tesoros que nadie me podrá arrebatar. Y aunque mis lágrimas sigan cayendo, silenciosas y saladas, a veces de forma incontrolable, no son de derrota. Son el eco persistente y doloroso de un niño, que a pesar de la crueldad desmedida de un mundo que le dio la espalda, se negó a romperse por completo. Un niño que gracias al amor incondicional y la presencia inquebrantable de un padre encontró la forma de seguir respirando, de seguir viviendo, y de algún día quizás incluso de volver a sonreír de verdad, con el alma en paz, sabiendo que su valor no lo definen sus heridas, sino la valentía con la que las ha llevado. Mi historia es un recordatorio desgarrador de que el acoso puede dejar cicatrices imborrables, que duelen, hasta el día de hoy. Pero también es un testimonio de que el amor más puro y la resiliencia más feroz pueden ser las fuerzas más poderosas para reconstruir una vida. Ladrillo a ladrillo, incluso cuando sientes que todo se ha desmoronado en 1000 pedazos. Si esta historia logró atraparte hasta aquí, imagina lo que viene después. Tu apoyo hace que pueda seguir contando más relatos llenos de misterio, drama y suspenso. Dale like a este video y cuéntame en los comentarios qué parte te dejó pensando más. Y no olvides suscribirte, porque lo que está por venir no te lo puedes perder.